Mitología del capitalismo patriarcal. Autor Mauricio Di Meo Coria. Editorial Académica Española. Marxismo-leninismo y feminismo materialista. (2020). Introducción. El mito patriarcal de la pornografía. El modo de producción patriarcal, el mito del emprendimiento capitalista, el mito de la legalidad capitalista, el mito del superhéroe capitalista, el mito del adoctrinamiento comunista, el mito del amor capitalista patriarcal, los mitos patriarcales de la religión, el mito patriarcal de la heterosexualidad. Introducción. La mitología es un conjunto de mitos relativamente cohesionados o paralelamente adheridos, relatos que forman parte de una determinada religión o cultura. Suele considerarse mitología a los relatos sobre el origen del mundo en las culturas antiguas, mientras que desde la época moderna se han reemplazado los mitos por la razón, la ciencia y la historia. Esto no es del todo cierto, dado que la civilización actual posee nuevos mitos que pueden agruparse en dos grandes sistemas: la mitología del capitalismo y la mitología del patriarcado. Tales mitos funcionan para mantener la superstición de que el capitalismo es el mejor sistema económico de la historia y que es imposible superarlo, y la superstición de que no existe un patriarcado, sino que las relaciones amorosas, interpersonales y familiares son naturales e inmutables. Sin embargo, el capitalismo es un sistema económico que surgió hace algunos siglos cuando la clase burguesa derrotó a la clase feudal y su dominio se extendió por toda la tierra, lo cual ningún otro sistema económico había logrado. El fundamento del capitalismo es la generación del capital, lo que implica la explotación, opresión y dominación de la clase trabajadora. El capitalismo posee una base económica que incluye las fuerzas productivas, las que comprende las riquezas naturales o materias productivas, los conocimientos y medios técnicos utilizados para la producción y la propia fuerza productiva del ser humano, y las relaciones de producción, correspondientes a diferentes formas de división social del trabajo y propiedad de los medios de producción, y una superestructura ideológica, política y jurídica donde entra toda su mitología justificadoras. Por otra parte, el patriarcado es un sistema económico que surgió en la época de la barbarie y que se ha adaptado a cada periodo histórico, conformando el patriarcado esclavista, el patriarcado feudal y el patriarcado capitalista. El fundamento del patriarcado es la dominación política, económica y sexo-reproductiva de la clase sexual de los hombres contra la clase sexual de las mujeres. El patriarcado posee una base económica que incluye la capacidad reproductiva de las mujeres, su cuerpo entendido como objeto sexual y unas relaciones de producción sexo-reproductiva que incluye su disponibilidad a las 24 horas para el trabajo doméstico, de crianza y de cuidados, y una superestructura ideológica, política y jurídica donde entra toda su mitología justificadora. Asimismo, el marxismo es la ideología que posee la capacidad teórica y el potencial práctico para combatir el capitalismo. En concreto, solo el marxismo-leninismo ha demostrado ser eficaz al ser el único en realizar revoluciones triunfantes, tales como la rusa, china, cubana, norcoreana, vietnamita y laosiana,
mientras que los demás marxismos son simplemente académicos, como la teoría crítica, o directamente reaccionarios, como el trotskismo mismo, que no ha hecho ninguna revolución y se ha opuesto a todas. Como ejemplos de marxistas-leninistas tenemos al propio Lenin, Stalin, Kollontai, Fidel Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh, Kim Il-sung y Mao, entre otros. Todos ellos fueron grandes educadores populares, lo cual es una de las grandes cualidades del marxismo-leninismo. Por otra parte, el feminismo es la ideología que posee la capacidad teórica y el potencial práctico para combatir al patriarcado. En concreto, el feminismo radical ha demostrado ser eficaz al ser el único en luchar por los derechos de las mujeres, en tanto mujeres tales como el derecho al aborto, contra los feminicidios y contra la violencia doméstica, así como hacer visible al sistema patriarcal y el sexaje o lucha de clases sexuales, mientras que el feminismo liberal o generista ignora o niega algunos de dichos aspectos y aspira a una igualdad de género sin cuestionar de fondo al patriarcado. Como ejemplo de feministas radicales tenemos a Millet, Shulamit y Wittig. Capitalismo y patriarcado son dos sistemas económicos, políticos y sociales que están estrechamente unidos en un gran supersistema civilizatorio, dado que ambos dieron origen a la civilización. El problema del marxismo y del feminismo es que ninguna de las dos teorías tiene la capacidad teórico-práctica para abarcar dicho supersistema. Esto se evidencia cuando el marxismo se niega a asumir la existencia del patriarcado, el feminicidio y las clases sexuales, mientras que el feminismo se niega a comprender la importancia de una revolución social que tome el poder del Estado por la fuerza para superar todas las opresiones de clase social y sexual. En ambos casos se cae en un dogmatismo que impide cuestionar la pervivencia del patriarcado en los países socialistas, así como lejos en que se encuentra el feminismo de una verdadera revolución social sin la herramienta de la lucha de clases sociales. Afortunadamente, ya han existido esfuerzos por elaborar una ideología que supere e integre al marxismo y al feminismo en una gran teoría unificadora, la cual ha sido denominada feminismo socialista, feminismo marxista o feminismo materialista. Las principales representantes son Angela Davis, Silvia Federici, Ochi Guriel, Jules Falquet, Colette Gilaumin, Paola Tabet, Nicole Claude Mathieu, Heidi Harman y Sila Eisenstein, entre otras. No es fácil articular marxismo y feminismo en una sola teoría, sin embargo, es la única manera de comprender y superar de raíz la injusticia y la desigualdad en el mundo, dado que las clases humanas, que son dueñas del mundo, son la clase sexual de los hombres y la clase social burguesa. No por nada los humanos más poderosos del mundo son hombres capitalistas. En esta obra se desarrolla el feminismo materialista para explicar el entramado capitalismo-patriarcado, clases sociales sexuales y la superestructura ideológica que posee una mitología capitalista y una mitología patriarcal que adormecen al pueblo para que jamás tome conciencia histórica y siempre viva sumergido en la superstición y la falsa conciencia. En el primer capítulo, el modo de producción patriarcal, se explica cómo en paralelo a un modo de producción capitalista existe uno patriarcal que subyace al capitalista, pero que no es explícito y por ello ha sido más difícil de descubrir. En el segundo capítulo, el mito patriarcal de la pornografía, se propone cómo combatir la pornografía, que es una forma de violencia sexual, sin caer en el conservadurismo ni en el liberalismo sexual, que son extremos igualmente patriarcales. En el tercer capítulo, el mito del emprendimiento capitalista, se analiza cómo el capitalismo nos engaña con su meritocracia, mientras que en los hechos mantiene una tajante división de clases sociales, donde el pobre seguirá pobre por más que se esfuerce. En el cuarto capítulo, el mito de la legalidad capitalista, se explica cómo la mayoría de las empresas mantienen negocios ilegales y solo apelan a la legalidad cuando así conviene a sus intereses,
mientras que el pueblo organizado sufre las consecuencias de la represión del Estado en la más completa impunidad. En el quinto capítulo, el mito del superhéroe capitalista, se propone que el capitalismo utiliza todos los medios posibles para educarnos en su ideología individualista, como es el caso de los principales superhéroes, Batman, Superman, Iron Man, entre otros. En el sexto capítulo, el mito del adoctrinamiento comunista, se desmiente que los comunistas engañen al pueblo con su ideología, sino que al contrario le generan conciencia de clase para que sean mejores seres humanos y su prioridad sea organizarse para luchar por el socialismo. En el séptimo capítulo, el mito del amor capitalista patriarcal, se analiza qué es el amor, cómo ha cambiado en cada periodo histórico, cuál ha sido su conformación en el capitalismo y en el patriarcado, así como su superación dialéctica mediante el socialismo. En el octavo capítulo, los mitos patriarcales de la religión, se explica el papel que ha jugado la religión para someter y controlar el cuerpo de las personas y en particular de las mujeres, para lograr su obediencia a los hombres como clase sexual hegemónica. En el noveno y último capítulo, el mito patriarcal de la heterosexualidad, se explica qué implica cada una de las siglas de la comunidad LGBTTIQA, así como el papel del feminismo ante la diversidad sexual, mostrando que el patriarcado sigue presente en las relaciones no heterosexuales. Mi objetivo en esta obra es hacer filosofía desde la lucha social para así romper la brecha entre el conocimiento y el pueblo, entre la teoría filosófica y la práctica emancipadora, y para combatir el temor a politizarnos, de modo que encontremos el significado de la vida luchando por una sociedad justa donde cada cual trabaje según su capacidad y reciba según sus necesidades, como dijera Marx, y donde las mujeres tengan poder sobre sí mismas, como dijera Mary Wollstonecraft. Por último, y no menos importante, quisiera remarcar que toda producción humana es colectiva en la medida en que las personas que conforman nuestro contexto nos determinan, por lo que agradezco las aportaciones de Adriana Ramírez y el Comité Cerezo, que con sus praxis impulsaron esta obra.